Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros amigos monletrados. Nuevamente nosotros aquí haciendo filosofía para no filósofos y damos inicio entonces con esta sesión eh, a nuestro ciclo de conversatorios Filosofía y Cultura de Masas. En los próximos días vamos a estar realizando este tipo de eventos para poder llegar a los lugares en donde la filosofía tiende a considerarse como un discurso académico muy elevado y aterrizarlo a la cotidianidad. En esta ocasión nos acompaña el maestro Rogelio, quien estará liderando este conversatorio, pero el ejercicio que planteamos pues es un ejercicio amplio. De antemano decirles que va a tener la posibilidad de participar a través de el chat como se hace recurrentemente, pero también lo podemos realizar a partir de Google Meet. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a este conversatorio el día de hoy, que es Nietzsche y Superman. Para comenzar, y ya finalizo mi intervención, en el chat de la asistencia, en el chat de los comentarios, quedará el link para que si alguien desea a viva voz hacer la pregunta al maestro Rogelio, pueda hacerlo sin ninguna preocupación y con eso vencemos las distancias y podemos hacer un ejercicio de diálogo. Entonces, maestro, maestra Karen, no sé si su merced tenga algo que decir y pues comencemos entonces. No, yo creo que ya podemos empezar. La idea es que se animen a participar. Digamos que se activó una nueva función, es para que ustedes puedan hablar y de pronto dialogar un poco más con la persona que va a estar exponiendo. Entonces, esperamos su participación muy activa. Un cordial saludo a todos. Y el tema que hoy nos convoca hace parte también de lo que venimos hablando en filosofía en perspectiva. Y este autor del cual vamos a hablar un poco, porque es gigante y también muy mal entendido en muchos aspectos, habla desde la perspectiva. Entonces, el discurso es el siguiente. Como ya lo han mencionado tanto Sebastián como Karen, la idea es que sea un diálogo, que sea una conversación. Vamos a tratar entonces de exponer durante unos pocos minutos de qué va el tema y luego permitir a los asistentes y a los que están también en la mesa para hacer preguntas al respecto. ¿Cuál es la idea? Aclarar algunas terminologías, preguntar algunos aspectos que de pronto en el lenguaje no resultan claros para las mayorías. Entonces, por ahí va el asunto. ¿De qué se trata? Primero, Nietzsche es un filósofo del siglo XIX. Se le ha entendido de determinada manera dentro de la tradición filosófica. La idea es mostrar cuál es el lado oscuro, por decirlo así, entre comillas, y cuál podría ser el lado positivo. Cuando digo lado oscuro, digamos, es como la lectura más derechista que se puede hacer de este autor, al mismo tiempo que una lectura que reivindica lo mejor que pueda tener Federico Nietzsche. Entonces, el punto es poder nosotros acercarlo también a una figura icónica de la cultura popular de los Estados Unidos, que es la figura de Superman. Uno pudiera pensar en principio que hay conexiones entre estos dos personajes, ¿sí? Sobre todo por la traducción literal que se pueda tener de Superman, ¿sí? Übermensch o Übermensch es como se diría en alemán el superhombre, digamos, pero en la concepción misma de Nietzsche pues tiene unas connotaciones que no tiene que connotarse o relacionarse directamente con la figura icónica de Superman. Para eso, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo quisiera, en referencia a este personaje, mencionar algunos puntos, sobre todo en la película que se estrenó en 1978, ¿sí? Que actúa Marlon Brando de Christopher Reeve, que se llama Superman, le pone Superman 1, pues, y relacionar algunos elementos que están allí, contraponerlos con Nietzsche. Y hay una tercera parte que tiene que ver con la cultura de masas, y es allí justamente donde podemos hacer la relación
entre los dos personajes, porque por un lado pareciese, y esto es digamos la tesis que quiero presentar hoy, pareciese que hay un Nietzsche que aboga por una crítica a la sociedad industrial, a la cultura de masas que sí se va a desarrollar de manera fehaciente y vertiginosa en los Estados Unidos, frente también a una posible crítica que se puede encontrar en ciertas versiones, sobre todo esta que yo les refiero de la película del 78, donde pareciese que hay una alusión también a una crítica a ese modo de vida, pero hay que buscarlo con cierta meticulosidad. Entonces, digamos que la conversación estaría por allí. Hay además unos hechos históricos que nos permitirían viajar de un lado al otro para permitirnos entender esto. Uno tiene que ver con las revoluciones de 1848 y la otra con 1884. La primera, 1848, tiene que ver con una revolución que se dio en varias ciudades, levantamientos organizados de obreros industriales que se dieron en varias ciudades de Europa y que logró desestabilizar digamos, el statu quo de Europa. Y 1884 es la fecha en que se celebra en Berlín, bajo el mandato de Otto von Bismarck, la repartición de África. Y es justamente esta fecha la que nos permitirá lanzar, no necesariamente, unos hilos para poder tejer un discurso decolonial, por más que a algunos se pueda asustar, a partir de la figura nietzscheana. Es decir, bajo la lectura de Nietzsche, haciendo una crítica a las lecturas un poco, digamos, ingenuas que se pueden hacer de este autor, pudiéramos nosotros pensar una lectura decolonial a partir de este propio autor, a pesar de sus líneas reaccionarias y prefascistas. Por ahí va el asunto. Entonces no sé si ya hay alguna pregunta por allí o desarrollo alguna tesis antes para poder arrancar. No, maestro, yo creo que por ahora no hay preguntas. Yo creo que podrías arrancar con la tesis número 1 que nos planteabas, y es la filosofía de Nietzsche como una crítica, y a partir de allí, pues comenzar a desarrollarlo, ¿no? Que vaya emergiendo más posibilidad de preguntas y de cuestionamientos. Igual la maestra Karen y yo vamos también a estar interpelándote para que podamos tener el ejercicio de diálogo. Listo, bueno. Entonces, Friedrich Nietzsche nace en 1844. En esa época se está tejiendo ya una reacción contra Francia, es decir, contra todo el embate de la expansión colonial francesa, ¿sí? Y en Europa también se disputa, digamos, la creación de los 15 reinados más o menos que tendría Alemania allí. Se está pensando en una unificación. Estamos hablando entonces de Guillermo I, se está hablando del Estado prusiano, se está hablando de las posesiones en Polonia. Esos datos nos van a servir mucho para entender posteriormente, por ejemplo, un fenómeno como fue la posibilidad del Tercer Reich en manos de los nazis. En esa época, 1844, está también, se escriben los manuscritos de juventud de Marx. Entonces, fíjense que allí pueden establecerse algunas relaciones allí. ¿Qué significa todo esto que estoy diciendo? Que en relación a Occidente, en relación a lo que significa el proceso de industrialización de Gran Bretaña, que se dio gracias también a unas políticas fuertes de proteccionismo de la industria naciente y de la invención, por ejemplo, de la máquina de vapor, que aceleró el trabajo de los barcos, por ejemplo, va desarrollando toda una cultura de urbanización que va vaciando el entorno rural
muy característico de la Edad Media europea, ¿sí? Y esta característica de urbanización creciente y de gran aumento poblacional va a desarrollar toda una cultura, toda una forma de estar en el mundo desarraigada. Y parte de ese producto fueron los obreros industriales, que ya no están, digamos, apegados a la tierra como pudiera haber sido en anterior a este desarrollo industrial. Eso nos sirve para pensar, por ejemplo, esa manera en que a veces uno suele dividir la historia, ¿no? Dice, bueno, la Edad Media terminó en 1492, dicen algunas referencias. Uno dice, no puede ser tan tajante, el proceso es muy lento, ¿sí? Y la industrialización de Europa también lo es un proceso lento. Entonces, Alemania está pensando, tiene sus ojos dirigidos hacia allá. Nos sirve leer, por ejemplo, la crítica a la contribución de la filosofía del derecho de Hegel, donde ya Marx hace una puesta en cuestión de cuál es esa relación de los alemanes y de los pensadores alemanes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene una característica muy interesante y es lo que podríamos llamar rápidamente erigir los principios de los derechos del hombre a partir pues del fenómeno de la toma de la Bastilla en 1789. Y la Revolución Francesa, sin embargo, tiene tras su haber la colonización de las Antillas. Entonces tenemos ahí Haití, tenemos allí también la Guyana Francesa, entre otros territorios. Y esta disputa que también tienen con los ingleses y los españoles desde el siglo XVII, desde el siglo XVI, va a permitir crear toda una geopolítica en sentido estricto del término, es decir, planetaria por primera vez, a disputarse el Océano Atlántico como ruta marítima. Todo eso, si lo tenemos en contexto, podemos situar allí un Nietzsche que resulta romántico. El romanticismo pareciese una nostalgia justamente ante la destrucción misma, ante el proceso de industrialización y de aburguesamiento de la cultura alemana. Y por eso ese retorno hacia el pasado, esa evocación un tanto nostálgica del pasado, le lleva a una reinterpretación de la historia. Por eso su primera obra tiene que ver con una reinterpretación del mundo griego. Y ustedes deben saber que Alemania, la cultura alemana, tiene que, digamos, revisar su pasado y de alguna manera reconstruir a Grecia como su antesala, como un referente de su propia historia, y eso lo cotejamos en las universidades del siglo XIX, que empiezan a desarrollar lo que se llamó ¿cómo se llamaría? Helenofilia, o un amor a la cultura helena. Pero eso no se va a dar de una manera tan seria, digamos que tiene que ver más con un proceso de propaganda y de creación de un espíritu nacional, ¿sí? En ese sentido es que aparece Nietzsche allí, no fue bien recibido, creo que era en Basilea, donde estaba trabajando ya muy joven, y allí da una idea de filosofía que es la que yo les digo que nos va a permitir romper con esa idea de tradición, justamente porque aparece como un pensamiento que condena la filosofía desde Sócrates. A nosotros nos han enseñado la filosofía de manera muy positiva, es decir, como afirmaciones. Los presocráticos, por ejemplo, como su nombre lo indica, como antes de Sócrates. Sócrates como el que descubre el verdadero método, el logos. Un Platón que lo vuelve, digamos, dogmático ya a la final, ya en la vejez de Platón, que lo vuelve prácticamente su alter ego a este Sócrates, y por eso muchos autores les resulta difícil diferenciar dónde termina la obra de Sócrates y dónde termina y dónde comienza la de Platón, hasta el punto de llegarse a pensar que Sócrates es más bien un invento platónico. Desde allí, desde esta crítica que le hace Nietzsche a Platón, hasta la filosofía de Hegel, y muy mal leído el socialismo de la época, porque se remita solamente a Dühring
y a una idea de la socialdemocracia que Nietzsche no comprendió y no leyó jamás a Marx, por ejemplo, no permite, digamos, una crítica mucho más profunda. Sin embargo, lo que está aquí en juego es precisamente la idea de perspectiva, ¿sí? Es decir, si quisiéramos hacer como un esquema, decir, se critica a Sócrates porque fue el que dañó, según esta idea el nacimiento de la tragedia, fue el que turbió la idea del sentimiento de lo trágico, donde realmente habría como un espíritu poético que viene a morir justamente cuando se cree que es posible trazar la verdad más allá, trascendental. Y aquí viene una idea importante que es el de la inmanencia, intentar pensarse las cosas sin un trasmundo. Y esa idea de los trasmundos, que usted la puede reflejar en Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, y usted puede hacer todo el trayecto hasta un Hegel, aunque Hegel ya con una lógica que llega a derrumbar, digamos, esta tradición positivista, aparece aquí en Nietzsche. Yo creo que ahí con eso que les digo ya hay bastantes, ya pueden haber preguntas y demás. Quiero ir como paso a paso para poder recibir sus preguntas, sus comentarios y así ampliarlo con ustedes. Bueno, pues por aquí en los comentarios ya tenemos un aporte de José Luis Hernández. Dice, buenas tardes, profe. Creo que la palabra prefascista es una mala interpretación debido a la hermana de Nietzsche, ya que metió palabras que él no usó. Ahí, gracias, José Luis. Sí, mira, hay toda una discusión, aunque la discusión ya está medio zanjada, justamente por la obra póstuma de Nietzsche que se llamó La voluntad de poder. Ahí dice que allí metió mano la hermana de él, Elizabeth Nietzsche Foster, que era declaradamente antisemita. Sin embargo, uno puede encontrar en la obra de Nietzsche también elementos antisemitas. Miren, uno puede hacer comparaciones desde varios lectores. Por ejemplo, un Georgi Lukács diría que precisamente toda la obra de él, desde el nacimiento de las tragedias hasta la voluntad de poder, que él le incluye allí como propia, es sistemática, que no responde a los aparentes aforismos con los que está escrito casi toda la obra de Nietzsche, sino que responde a un sistema declaradamente antidemocrático, antiigualitario, y eso no se puede negar. Incluso Ernest Tugendhat hace un texto de comparación allí entre Hitler y Nietzsche, dejando muy en claro que en ciertas cosas se parecen. Y está bien dicho, digamos que este tema del antisemitismo no es un invento ni de Nietzsche, es un invento de la Edad Media. Y tiene que ver con las cruzadas, con la intolerancia del catolicismo occidental, que persiguió desde 1400, desde antes, pero digamos que 1492 con el derrumbe de Granada, ya significó toda una marcha en contra de los judíos, de lo que resultase extraño. Y se les acusó también, pues, de todos los males. Y actualmente hay gente que cree que eso es así, que hay todo un complot internacional, judío, bolchevique, que todo socialista es judío, en fin. O sea, hay una mezcolanza allí. Entonces, a mí me parece que hay que situar, claro, reconocer cuáles son los elementos de los cuales no puede escaparse nuestro autor. De él es una frase muy interesante que dice, nadie puede saltar sobre su propia sombra. Y hay que reconocer que muchos de estos autores tienen elementos racistas fuertes, y no solamente en que se desprecie a los africanos o a los más llamados del tercer mundo, sino sobre todo por razones de cultura a los semitas. Y aunque hay un sesgo porque se dice semita, pero se está pensando prácticamente en los judíos. En fin, hay un equívoco en eso. Pero resalto lo que dices, José Luis, porque es verdad. Parece que mutiló, quitó aquí, quitó allá. Y esa es la versión que tiene Michel Onfray. Michel Onfray dice, mire, es que la hermana nazi fue el que le quitó todo ese sabor de izquierda que tiene una lectura de Nietzsche, y que sí la hubo en Italia, en Francia, unas lecturas
de izquierda que empezaron a ser eliminadas de alguna manera. Maestro, bueno, digamos que usted nos presenta un panorama ya un poco amplio respecto al contexto histórico donde este personaje pudo haber desarrollado su pensamiento. Nietzsche es una de las figuras, Paul Ricoeur lo llamará el filósofo de la sospecha y pues tiene, digamos, sus argumentos, pero a Nietzsche se le ha tendido a endiosar, es decir, a convertir en una figura incluso hasta mística, en el cual se le atribuyen unos desarrollos y unas palabras, pues que en manos de los nazis, por ejemplo, nos dimos cuenta de los efectos que eso pueden hacer. Pero entonces, si uno va al núcleo del pensamiento de Nietzsche, uno se encuentra que su batalla epistemológica, su batalla conceptual es contra la filosofía. Entonces, ¿cómo podríamos situar a Nietzsche ya sacándolo del contexto histórico y abordándolo como un crítico de la filosofía del mismo Occidente, aunque obviamente no deja de ser eurocéntrico, pero cómo Nietzsche se convierte en esa figura que combate la filosofía? Bien, yo lo veo así, de esta manera. El hecho Maestro, de que perdóname te interrumpo. En el chat de Meet ya tenemos una pregunta, entonces luego de esta intervención vamos con la siguiente pregunta, ¿listo? Excelente, vale. Mira, el punto es este, estamos recogiendo la afirmación de Paul Ricoeur. Cuando tú dices de filósofos de la sospecha, es que hay en el fondo un desarrollo ulterior de la dialéctica, por más que hay algunos autores que piensan que Nietzsche no es dialéctico. Es una especie de dialéctica, de pronto no con la rigurosidad que tendría desde Hegel, pero el texto que Foucault recoge de Marx, Nietzsche y Freud, filósofos de la sospecha, es justamente el trabajo de un principio, me parece a mí en una lectura, la sospecha de un principio que en la modernidad se entendió como insospechado, o sea, como que eso no se puede poner en duda, y es la posibilidad de la verdad, de que puede haber un acercamiento puro, sin moral, o sea, amoral, de que puede haber una ciencia independientemente de los intereses personales hacia la verdad, o sea, la posibilidad de una ciencia neutral. Y estos filósofos están diciendo que no, ni Marx, ni Nietzsche, ni Freud, lo dicen a su manera. Y me parece curioso también a propósito de lo que decía Thomas Mann en un librito que se llama Schopenhauer, Nietzsche y Freud. Está diciendo, mire, para leer a Nietzsche hay que ponerse guantes. Si usted se toma muy en serio lo que está diciendo Nietzsche, usted lo va a malinterpretar, porque no logra ver la ironía, no logra ver el chiste que hay ahí. Hay una especie de burla, de ironía, de sarcasmo, porque me parece que, como decía Stanislao Zuleta a propósito de Así habló Zaratustra, que el Zaratustra es una teoría del pensamiento, no es una teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento no como, ¿cómo es posible que un sujeto abstracto, no, llegue a la verdad? No. Teoría del pensamiento es qué sucede en el cuerpo cuando sucede esto del pensar, ¿sí? Eso es diferente. Y pues eso no se va a dar ni de manera lógica, y por eso Lukács lo trata de irracionalista, pero Lefebvre dice, yo creo que Lukács no entendió, dice Lefebvre en Hegel, Marx y Nietzsche, dice, yo creo que Lukács no entendió cuál era el sentido poético de Nietzsche. Y es que el sentido poético de Nietzsche está diciendo, mire, todo es relativo desde donde usted lo diga. Hay una carga cultural, hay una carga emotiva, en él digamos que se hablaría más de fisiología, de los cuerpos y demás, que determina qué es el saber, que determina qué debe saber, qué debe olvidar, qué debe recordar. Y eso es lo que le llama, esa es una de las acepciones, voluntad de poder. Entonces, claro, hay una lectura de Nietzsche superficial justamente porque pensamos que se trata de una continuación de la tradición filosófica en ese sentido de la objetividad. No, Nietzsche está hablando de un perspectivismo. Por eso antepone el poder, la voluntad de poder, la fuerza, el dominio, la antepone al conocimiento. No hay conocimiento desinteresado, hay un conocimiento de intereses. Por ahí va la cosa.
Listo, maestro, muchas gracias. Entonces, en este momento, Jimmy Barrera está con nosotros. Jimmy va a hacer la intervención. Jimmy, puedes preguntar. Parece que no está activo el micrófono. Sí, debe activar el micrófono. Bueno, esperemos entonces mientras logramos contactar a Jimmy, que ya había pedido la palabra, y la maestra Karen tiene una intervención. Bueno, mi pregunta va un poco más asociada a lo que estabas desarrollando tú sobre, pues, como ese contexto histórico que nos das. El siglo XIX, pues, se va, digamos que a relacionar con el hombre moderno. Entonces se generan como ciertas superioridades, por decirlo de esta manera, y va a aparecer un personaje muy importante en la ciencia que va a ser Darwin con El origen de las especies en 1859. Entonces, digamos que los europeos de cierta forma van a tratar de pegarse un poco de este postulado para reafirmar su superioridad y poder de pronto imponerse, dominar sobre otros lugares, como es que fue lo que sucedió. Entonces, en este sentido, Nietzsche, ¿cómo critica ese tipo de postulados científicos, el de Darwin específicamente? O si hace una crítica o no lo hace, o cómo es Claro. ahí. Sí, es una muy buena pregunta porque la de Darwin es una teoría científica dialéctica. A pesar de Darwin también tiene sus sesgos racistas y demás, pero si uno se pone a pensar en qué consiste la teoría evolucionista, se da uno cuenta de que no hay un principio, digamos, ¿cómo se diría? Un ser, voy a utilizar, perdónenme, expresiones metafísicas, no habría un ser en la naturaleza que estuviese dando el sentido a la vida, no, sino que más bien se trata del azar, no hay un cosmos, sino que más bien se trata de un caosmos. Esa podría ser otra afirmación, como decir, mire, el universo no se rige por ningún principio ulterior, o por lo menos parece que no. Entonces ahí hay como una actitud agnóstica o escéptica de Nietzsche, que me parece sana. Es decir, mire, no hay manera de establecer un orden al mundo. Ese orden ya lo hacen los teólogos. Y por eso dice en algún lado, creo que en el Anticristiano, dice, los filósofos son realmente teólogos vestidos de científicos o vestidos de filósofos. Y hay que demostrar que son eso, son teólogos y que están desde una postura. Bueno, Darwin, la teoría darwiniana, vista de cierta forma, porque ahí también hay unas lecturas equivocadas, puede ser entendida como una ley, entre comillas, porque si hay una ley tendría que ser trascendente al hecho, la ley del más fuerte, es decir, que sobrevive el más fuerte. Realmente esa lectura de que vive el más fuerte es una lectura que se asocia, que se la apropia el darwinismo social y que comete varios errores, como por ejemplo aplicar lo que sucede biológicamente a la teoría social. Y estos darwinistas sociales dicen, pues nosotros fuimos más fuertes, nosotros somos los que tenemos las armas, los que tenemos más ingenio, ¿sí? Y por eso tenemos el derecho de violentarlos a ustedes y hacernos hacerlos nuestro esclavo o desaparecerlo. Esa interpretación de Darwin es supremamente peligrosa. Sin embargo, lo que dices, Karen, es importante porque uno dice, si la teoría evolucionista tiene mucho de dialéctico, mucho digamos, de una lógica que no responde a una ley anterior a los hechos, por decirlo así, quiere decir que hay mucho de azar y de conservación, pero en términos de una regulación de poderes. Si uno entiende así el asunto, ya es otro Darwin, es otra manera de interpretarlo. Y que, por ejemplo, de la misma manera en que nosotros hablamos de filósofos de la sospecha, también podemos hablar de heridas narcisistas. Una herida narcisista es decir, mire, el hombre no es la cúspide de la evolución. Y en Nietzsche es muy claro eso. Y eso es gracias al pensamiento de Darwin. Dice, no, mire, el ser humano es uno de esos posibles animales
¿sí? Que pudo haber llegado a la vida, y ahí está. Así inicia uno de los textos más interesantes de este autor, de Nietzsche, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Dice, hace mucho tiempo hubo un planeta en los que vieron unos seres arrogantes que inventaron el conocer, y fue el minuto más soberbio, pero tan solo eso, el minuto más soberbio, y el conocer se inventó para sobrevivir un poquito más en la existencia. Esa idea darwiniana, entendida así críticamente y no como darwinismo social, ya puede darnos una idea diferente, porque decimos, cambiando, no es que gane el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y yo a veces pienso esto, ¿es bueno perder las piernas o ganarlas? Para una serpiente fue mejor perderlas, pero para un lagarto fue mejor haberlas ganado. Eso sería. Gracias. Creo Listo, que maestro. Sebas ya pudo. Sí, ya tenemos aquí a Jimmy Barrera. Jimmy, ya en este momento puedes hacer tu intervención. Entonces, ya está con nosotros. ¿Ahí me oyes? ¿Es bueno Sí, señor. perder las piernas o ganarlas? Para una serpiente fue mejor perderlas. Jimmy, te Pero recomendamos que le bajes un lagarto, poco a la transmisión y para que puedas hablar. Listo, es que se escucha el retorno. Listo, pero ahí te vemos y te escuchamos. Ahí, ¿está bien? Ahí está perfecto, sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, primo. Buenas Eso. tardes. Tengo una pregunta. En el escrito de Nietzsche que se llama Escrito sobre Wagner, él dice que Wagner es hijo de su época. Se entiende que uno es hijo de la época porque uno está inscrito, digamos, en la situación actual. Digamos que uno bebe de lo que sucede en el presente, ¿sí? Es como yo lo entiendo. Pero Nietzsche, en el drama musical griego, por ejemplo, hace una crítica en general a la cultura, es decir, a la cultura no, a los fenómenos culturales. Entonces habla de cómo incluso a través de los años se tergiversan los principios musicales griegos o se entienden de otra manera. Y la pregunta es la siguiente, o eso me ha llevado a preguntarme lo siguiente. ¿Se puede pensar que una lectura de Nietzsche es con base, digamos, en estas afirmaciones o en estas posturas, expresa un deseo de refundar el mundo, es decir, un deseo de que el hombre se repiense o se refunde, que es en parte, creo, el mismo deseo del superhéroe? ¿Eso se pudiera interpretar, digamos, de esa manera? Gracias, Jimmy. Es una pregunta difícil porque uno tendría que mirarlo así, mira. ¿Hasta qué punto el arte, la estética, es la expresión del espíritu y no lo que se ha llamado razón? ¿Y qué se entiende aquí por razón? Una matematización del mundo. Y ya Schopenhauer había puesto como una de las mejores expresiones de lo humano precisamente la música como la más excelsa. Resulta que a mí me parece, desconociendo sobre la música, ¿no? Me parece que lo que trata de hacer Nietzsche es en relación a la expresión poética. ¿Hasta qué punto una música que él asocia con la moral de los esclavos, es decir, con el cristianismo? Además tendríamos que mirar qué tipo de cristianismo es, porque si lo comparamos con el de Superman, se va a entender ahí el asunto. En ese sentido, la música sería la expresión excelsa del espíritu de un pueblo, en este caso del pueblo alemán,
porque también está esa referencia de lo nacional. Estamos en la época en que se reasigna el Estado-nación y se piensa en el pueblo como identificado con lo nacional. En fin, en ese sentido me parece que la crítica de Nietzsche a Richard Wagner es por ahí. Es decir, mire que usted está hablando precisamente de la nación alemana y bueno, y por eso también Hitler va a recuperar también la música de Wagner, pero en un sentido muy contrario al que le haría Nietzsche. A Nietzsche le parece que de alguna manera se vendió al proceso que se está llevando, al proceso de imperialización y demás. A mí me parece que es por ahí, sé que es insatisfactoria la respuesta, pero se relaciona, por ejemplo, con los ideales ascéticos. En la genealogía de la moral hace alusión a eso, y me parece que la música es como una especie de ordenamiento, de expresión, de creación plena, y que permite la creación de otros ideales ascéticos, o sea, una forma de regular la vida, ¿sí? Que no está dada por un principio estrictamente formal, como sucedía con Kant y la crítica kantiana, y también Aristóteles y Platón. Toda esa línea va a ser puesta en duda. Acá nos sirve pensar un epíteto que le han puesto a este filósofo que se llama el vitalismo, y que bueno, tiene sus raíces también. Una de las más interesantes pues es la de Schopenhauer, y es que lo que se expresa es la vida, ¿sí? No la razón. Y esa es precisamente el punto de encuentro con Superman, pero vamos a ir paso a paso. Sé que hay otra pregunta, no sé. Sí, por acá en los comentarios tenemos otra intervención. Entonces dice José Luis Hernández, una pregunta respecto al tema. ¿Podría decirse que hay una afinidad entre Nietzsche y Darwin? Si miráramos a Darwin, que dice que la supervivencia del más fuerte sobre el débil, con así habló Zaratustra cuando se refiere a la gente como la chusma. Esa es precisamente la expresión de un darwinismo social, ¿sí? Para él, la admiración, por ejemplo, de los griegos radica en que estos no pudieron haber hecho nada si no hubieran tenido una sociedad esclavista, ¿sí? Y la chusma puede ser entendida precisamente como esa sociedad del trabajo, ¿sí? Para que permita que una élite desarrolle un conocimiento. Esa es una lectura derechista de Nietzsche, pero también se puede interpretar de la siguiente manera, y es que chusma es aquel hombre de masas, ese hombre que está de afán, que solamente tiene tiempo para trabajar y que eso le va agotando a su vez el sistema nervioso. Así lo retoma, por ejemplo, Michel Onfray, en referencia precisamente a la crítica a la modernidad que haría Nietzsche. Entonces, es Darwin, pero me parece que para la época el desarrollo de la teoría evolucionista está en sus pañales. Ahora, si lo comparamos con lo que hace un Richard Dawkins, o lo que hace incluso Stephen Jay Gould, o lo que hace Humberto Maturana, pues uno ya se da cuenta de que Nietzsche, si reviviera y pudiera leer nuevamente la teoría evolucionista, tal vez se arrepentiría de ciertas cosas. Sin embargo, si le hacemos caso a su teoría del poder, una versión de su teoría del poder, de que gana el más fuerte, pues no importa. Es decir, la verdad puede ser ocultada de acuerdo a los intereses de una raza, diríamos ahí, o de una lucha de clases, se estaría hablando allí. Él lo pone como en términos fisiológicos, cosmogónicos incluso, de que se trata es de ciertas personas que pueden sobresalir sobre las otras, y me parece que lo que hay en el fondo es más bien un ocultamiento de una lucha de clases. Al ponerlas así de manera tan ontológica, es decir, como naturales, se hace muy difícil. Listo. No sé, ahí si quieren ahora podemos retomar las preguntas. Bueno, maestro, entonces digamos que hemos abordado o hemos pasado por el contexto histórico y el componente, grosso modo, que tiene Nietzsche, ¿no? Que lo compone.
Ahora, digamos que me parece interesante que abordáramos el tema de el aspecto negativo que puede tener el pensamiento de Nietzsche. En algún momento pues, se daba la discusión en torno al término de prefascista y esto es fundamental porque pues si uno lee por ejemplo la genealogía de la moral, la forma en que se expresa de la idea de comunidad, la forma en que se expresa de la comunidad judía, además de la idea de la moral del esclavo y este tipo de cosas, pues uno podría pensar que Nietzsche, pues sí es un filósofo del fascismo, aunque él en su teoría no pueda ser fascista. Y también cuál es el lado brillante o positivo que tiene Nietzsche. Y estos dos, digamos que esa división resulta problemática, pero es importante abordarla y cómo estas dos visiones nos podrían servir a nosotros desde Latinoamérica para realizar una crítica al eurocentrismo. Y luego le damos paso a otras preguntas. Vale, que hay bueno, ese lado, digamos, oscuro, y tú señalas la obra de la genealogía y la moral, tiene elementos problemáticos. Este arranca con una crítica a los psicólogos ingleses. Digamos que si uno lo ubica así, ya Paul Rí y otros, dice, fíjese que estos psicólogos ingleses son democráticos. Digamos, ahí hay una ambigüedad, pero fíjense que me parece que hay en el fondo una serie de contraposiciones, una serie de abstracciones no válidas que se hacen en el mundo británico, en este caso, y norteamericano posteriormente, como adalides de la libertad, digamos, de la ideología de la libertad. Y es esto de la democracia. Entonces, en la medida en que se hace una especie de psicología, se arranca el primer tratadito de la genealogía de la moral, en la que dice que precisamente la categoría de bueno y de malo pareciese que hay que buscarla en una intención natural a ser altruista, mientras que la maldad en ser egoísta. Y dice que lo que le parece más interesante es cómo estos psicólogos, que para él parecen ranas blanqueadas, resultan más interesantes incluso que su teoría. Y es que desde el punto de vista de Nietzsche hay como un desconocimiento de cómo se forma la conciencia, y eso nos da al segundo tratado. Dice cómo se forma la conciencia. Y es brutal, o sea, es una descripción de la crueldad tremenda. Pero volviendo al primer tratado, en relación con lo que tú dices del desprecio por las mayorías o por la comunidad, lo podemos encontrar en que ya en este primer tratadito, él dice, mire, bueno, es aquello que es acorde con el pensamiento del que está mandando, y malo es aquello que no lo es. Y ahí hace unas trampitas, digamos, con la etimología de ciertas palabras. Por ejemplo, asocia malo con melius, que sería como la manera en que se tinta la piel, o sea, con melanina y demás, y él cree que es por ahí que puede desarrollarse una etimología de la maldad, o sea, supremamente racista. Y sin embargo, ese sería como el aspecto negativo, porque dice, mire, verdad es lo que nosotros estamos imponiendo porque estamos mandando, y habrá una manera de callar, pues, al que no esté con otro, se le va a juzgar como falso, como incluso mentiroso, hay por eso relatividad entre verdad y mentira. Por eso el texto de verdad y mentira, en sentido extramoral, es que hay ya una intención, ahí está lo brillante de él. Al mismo tiempo pudiéramos decir que, con el segundo tratado, que la conciencia se funda a partir de una brutal represión. Dice, mire, hacer un animal que le sea lícito, crear un animal al que le sea lícito hacer promesas. Así arranca el segundo tratado de la genealogía de la moral, de cómo emerge la conciencia. Y digamos, se antecede, se adelanta mejor a Freud, en la teoría del psicoanálisis, porque dice, mire, la conciencia surge con un proceso de represión durísimo, cruelísimo. Dice, para que usted recuerde que me debe algo, yo le corto una mano, lo maltrato, o sea, se hace con sangre. Y esa brutalidad es el origen de la conciencia. Dice, un montón de violencia para que aprenda por lo menos a un decir sí, siempre. Esa idea tan brutal, que parece ser el origen de la conciencia, la va a retomar Foucault en la verdad y las formas jurídicas. Así lo dice, es decir,
Primero está el poder, las relaciones de fuerza y luego el sujeto. Eso lo hemos dicho nosotros con antelación cuando estábamos hablando de la antelación de la comunidad y luego el sujeto. Ahí está. Y Nietzsche y Foucault nos sirve para repensar la modernidad y decir, ¿cuál sujeto racional? La racionalidad se forma a partir de relaciones de poder brutales, o sea, con sangre. Y entonces, lo que a nosotros nos aparece como algo natural, como algo lógico, como algo normal, realmente tiene un pasado cruelísimo que hizo que desde las hordas primitivas se tratase a los cuerpos disciplinariamente, hacerlos dóciles, ¿sí? ¿Qué pasa? Que todo este trabajo de dominación, de dominio de los cuerpos, pues depende cuáles le apuestan a la vida y cuáles no. Y para Nietzsche, el cristianismo, que es realmente una forma de platonismo popular, le apuesta es por la muerte. Y es ahí donde uno dice, ¿cuál muerte? ¿La muerte de los señores o la muerte de la humanidad? Y esa confusión entre lo señorío y lo plebeyo, ¿no? Entre el señor y la humanidad, es lo que me parece discutible. Lo que digo, pero ¿por qué se asocia lo humano con el señorío? Y en Superman eso dicen. Mire, el papá de Kal-El, que es el nombre original de Superman, él está en Krypton. Pero hay en el diálogo que Marlon Brando tiene allí con los que después lo van a juzgar, él les dice, no, es que nosotros vamos a defender la humanidad. Él decía, pero humanidad, ellos no son humanos, serán superhumanos. Entonces, en esa idea de Superman como que no es de este planeta, como que viene del trasmundo, como el hijo de Dios, ¿sí? Realmente es el hijo de un emperador, aunque tenga un consejo, pero es un emperador y lanza a su hijo para comportarse humildemente como un siervo, es un Cristo. Fíjense que si uno lo ve así, uno dice, ¿qué tipo de cristianismo está criticando Nietzsche? ¿Y cuál salva? Bueno, por ahí va. Listo, maestro, muchas gracias. En este momento, entonces, damos paso a la participación del maestro de Santiago Patarroyo, que está conectado con nosotros desde el espacio de Meet. Listo, entonces ya lo ponemos en conexión para la pregunta. Hola, creo que estoy a destiempo, pero sí. Vale. Problema con el micrófono. Tenía dos preguntas y es un poco alrededor de esta famosa polémica de si existe un nietzscheanismo de izquierdas. Es decir, creo que uno puede hacer una lectura política de Nietzsche y una lectura política. Ahí te escuchamos, Santi. Y en esta lectura política de Nietzsche, pues de cierta manera hay como un cuestionamiento directo al Estado, ¿no? Digamos, uno puede encontrar en Nietzsche una lectura, digamos, que exalza de cierta manera al individuo. Entonces, mi pregunta es si efectivamente uno podría usar a Nietzsche como para repensar la política en América Latina, ¿no? Porque lo que nos ha mostrado la democracia es que efectivamente pareciera que por ahí no hay salida, ¿no? Que sería mejor una suerte de modelo aristócrata, ¿no? Muy en el sentido de... Y la otra pregunta que tengo es alrededor de la metafísica de Nietzsche. Yo no sé si uno pueda pensar el proyecto nietzscheano como una lucha de la metafísica, por su crítica al cristianismo, ¿no? Y a los valores, digamos, que este representa, pero a la vez sí en Nietzsche hay una metafísica cuando uno piensa el concepto de voluntad de poder, ¿no? Que pareciera ser un fundamento último de la vida, ¿no? Hacia eso hay varias dos preguntas, digamos.
el nietzscheanismo de izquierda, si tal cosa, podría dar algunas luces sobre la política y la metafísica Nietzsche. Vale, tremenda. Mira, yo creo que Nietzsche, como lo decía, lo dijo Enrique Dussel a propósito de Nietzsche, decía, mire, él hace un buen diagnóstico de la sociedad moderna, pero da una mala receta para solucionarlo. Y es ahí justamente en la crítica misma donde podemos encontrar elementos de juicio para leer a Nietzsche desde la izquierda. Pero ¿qué se entiende por izquierda? Eso no es tan sencillo, porque uno puede hablar, por ejemplo, de una lectura francocéntrica, ¿sí? Que legitima una especie de anarquía capitalista, un anarquismo capitalista a lo Nozick, que dice, no, es que aquí todo el mundo puede comprar y ejercer lo que quiera, que esa a la larga es una moral de señores, es una moral de señores. Y si uno dice, si es esa izquierda eurocéntrica la que hace esa lectura, uno pudiera decir, oiga, sigue siendo una especie de democracia, pero en el centro, es guardando las proporciones, pero comparándolo con la ciudad griega. La polis griega, los que deciden y toman la vocería hasta que un Sócrates pueda ser abogado de sí mismo en la apología, ¿sí? Demuestra es una igualdad entre señores, pero no con los esclavos. O sea, no es posible pensarse una sociedad sin esclavos. Es donde entra en juego precisamente 1848 y la Comuna de París, que dice, mire, aquí hubo la posibilidad de extender el voto a todos los adultos, antes eso no pasaba, ¿sí? Y Bismarck hace lo mismo, y entonces resulta, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Que todo el mundo ahora puede votar? Entonces viene a mi memoria Godofredo Cínico Caspa, ¿de cuándo acá todo el mundo puede votar? y si uno lo mira decolonialmente, dice, uy, miren, una de las peleas que tuvieron los movimientos de liberación de los derechos civiles en Estados Unidos fue por el voto, y eso implicaba alfabetizarse para poder votar allí. Eso entonces uno pudiera decir, claro, si uno le quita ese elemento señorial y lo pone en términos de lo popular, pero extendiéndolo, pudiera servirnos. Entonces es como decía Thomas Mann, no hay que tomarse tan en serio a Nietzsche. Entonces eso hace más difícil la lectura, ¿sí? Porque ¿cuándo sabe uno que hay que tomárselo en serio o no? Y segundo, unas mismas palabras de Nietzsche, hay que ponerse guantes para leer tanta basura. Sí, el mismo Nietzsche lo dice respecto a la Biblia, dice hay que ponerse guantes para leer tanta basura. Uno puede decir lo mismo de él y decir, vea, ahí hay un montón de cosas que leídas a la altura en la que estamos pueden ser bastante peligrosas. Y ahora me parece la segunda respuesta, la segunda pregunta respecto a si existe una metafísica en Nietzsche, sí, la del eterno retorno, porque es la idea de que es imposible la utopía, o sea, se acabó la esperanza, eso es metafísico. ¿Quién le dice a él que no es posible revolucionar precisamente el mundo? Entonces, a la larga resulta un pensamiento conservador. Esa es una de las lecturas del eterno retorno, porque la que hace Stanislao Zuleta, pues lo hace desde el psicoanálisis, es muy interesante. Entonces dice, no es que se repita, sino que es la capacidad de superar la venganza. Y esa lectura la hace desde el Zaratustra. Y decimos, claro, un pensamiento que es capaz de no regodearse en el dolor, sino de superarlo, de asumir el sufrimiento como una forma de fortalecerse, pues es lo que ahora llaman resiliencia. Pero de alguna manera implica una ruptura con lo que ya se es, ser capaz de crear nuevos valores. Si uno lo ve así, desde ese punto estrictamente psicológico, hay un avance. Entonces me parece que la metafísica que de alguna manera permanece allí es pensar que no puede esto cambiar. Es decir, de alguna manera está santificando el mundo de la opresión. Y eso, esto no puede cambiar. Ese sería el aspecto metafísico que habría allí. Y también el hecho, este ya no sería tan metafísico, y es pensar que cada pueblo puede generar su propio superhombre. Y ahí hay un texto de James Wittgenstein
que aparece en un libro de compilación del profesor Germán Meléndez que se llama Nietzsche en perspectiva, y ahí dice, ¿puede Nietzsche cantar blues o no? De ahí ya lo está relacionando en un hecho histórico muy interesante, y es la enseñanza de la filosofía de Nietzsche en una universidad, generalmente de mujeres negras, que están diciendo, ¿y Nietzsche qué nos tiene que decir a nosotros? Y el blues aparece precisamente como música de resistencia en un país de blancos, en un país que los ha negado y los ha renegado, pero que sabe música o sabe algo de la historia de la música en Norteamérica, se dará cuenta que el blues, el rhythm and blues, el soul, los spirituals dan origen no solamente al rock and roll, sino al hip hop en todas sus variantes. Entonces, no sé si con eso satisfago la respuesta. Bueno, y estamos dejando a Superman de lado, pero... Sí, eso te iba a decir. Yo creo que ya podemos ir dando paso pues al segundo punto del conversatorio de hoy, que es desarrollar un poco más esa idea sobre Superman y de pronto en cómo se relaciona, qué puntos de encuentro o qué puntos de desencuentro hay con este filósofo. Entonces te dejo ahí. Vale. Sí, maestro y Karen, yo quisiera añadir algo allí, y es que ya dándole paso a la relación con la idea de Superman, es importante también, digamos, mirar la importancia de la traducción y de la lectura que tiene en Marx, en Nietzsche, y cómo esta lectura puede ser deformada, y qué se entiende también por superhombre, ¿no? ¿Qué es el superhombre? Porque en este momento, haciendo, digamos, esta comparación y comprendiendo estos discursos, se me viene a la mente el momento en el que en 1936 un afroamericano le gana la competencia al superhombre hitleriano, y en Berlín. Entonces, eso pues para el universo simbólico de los nazis fue una tremenda derrota, pero en términos del superhombre, ¿qué es eso? Entonces, me parece que abordarlo desde esos dos puntos sería supremamente interesante. El superhéroe como la representación, además que es norteamericano, y la idea de Nietzsche de eso que significa el superhombre. Sí, genial. Miren, primero, según lo que yo medio averigüé, Superman hace parte de la tradición de las tiras cómicas. Las tiras cómicas nacen en un momento de masificación donde la gente tiene poco tiempo y tiene que habérselas con la lectura de fanzines, con la lectura de historias muy cortas en los periódicos, ¿sí? Y en ese orden de ideas, el dibujo de los cómics, y no solamente este superhéroe, va a generar toda una cultura que va a crear como lo haría en los orígenes del cine en Estados Unidos Griffith, cuando dice El origen de la nación, se inventa toda una película en la cual intenta mostrar cómo se forjó esa nación. Y hay que ver una cosa absolutamente bizarra, extraña, y es que la cultura norteamericana se forma sobre todo por inmigrantes europeos que por la hambruna en la que están, por ejemplo, Irlanda, viajan paulatinamente hacia las costas hacia la costa este de Estados Unidos y se instalan allí con diversas colonias. Y ustedes tienen que saber que Luisiana, por ejemplo, pertenecía a los franceses y Nueva York era de Holanda, en fin. Todo esto más el desplazamiento que van a hacer hacia el oeste va a significar el genocidio y el etnocidio de muchas naciones indígenas, de nativos americanos, ¿sí? Y esa idea de no mezclarse, esa idea va a acentuar también el tema de la supremacía blanca. Griffith hace alusión, por ejemplo, en el nacimiento de una nación al Ku Klux Klan como el ejemplo de predominio de la nación. Y luego se inventa otra que es Intolerance para tratar de desdibujar su racismo en la primera. Entonces, Superman aparece como un sujeto muy cristiano, me parece a mí. Es hasta los nombres, es que es curioso, miren, se llama
Jor-El, el papá de Superman, y Kal-El. Y el que sabe algo de la tradición semita judía se dará cuenta que el término el aparece en muchos nombres de los judíos, Samael, Samuel, ¿sí? Entonces se me hace raro, no sé. Eso es como para irlo pensando. Y ocurre todo en un mundo de una tecnología superior a la humana. O sea, ya hay una relación de señorío y de distancia, del pathos de la distancia, diríamos utilizando la expresión de Nietzsche allí. Y se le ve con benevolencia, tanto en la versión del Hombre de Acero como esta de 1978, me voy a referir sobre todas las películas, hay una idea de la ascensión de Jesús, ¿sí? Y es justamente la idea de enviar a un ser extraterrestre, un superhumano, o sea, que no tiene nada que ver con los humanos, no tiene nada que ver, y que la única manera de relacionarse con ellos es aprendiendo su cultura. Entonces es interesante que en los diálogos le habla de Einstein, le habla de la cultura humana, pero la cultura humana generalmente es la norteamericana. O sea, eso es importante mencionarlo. Entonces cuando llega allí lleva una vida normal y tiene que reprimirse. Hay una escena donde, siendo Superboy, por decirlo así, en Smallville, él dice, no, yo tengo que aguantarme porque yo no le puedo dar el golpe a este tipo que me está humillando. Yo pensaba, ahí pareciese como esa voluntad de poder que tiene que reprimirla en términos del orden que tiene que guardar. Y este personaje además aparece taimado, aparece escondido detrás de un periódico mediocre amarillista, donde hasta tienen mala redacción los periodistas. En varias ocasiones el dueño y el director no solamente los trata mal, sino que es desaforado, está de afán, está todo el tiempo tratando de llenar las páginas, de responder al sensacionalismo mismo. Y eso me parece muy interesante porque es autocrítico. O sea, el periódico va a toda mecha para poder saciar la sed de sensación que tiene un público ávido de conocimiento. Por otro lado, bueno, ustedes lo pueden revisar allí. Por otro lado, está el toque romántico. Está el toque romántico que para mí es significativo por una razón. En la escena, hay una escena donde Lex Luthor, que además tiene el nombre de Lex Luthor, hay una escena donde él, Lex Luthor, en la guarida secreta tiene una foto de Mussolini. Entonces uno se pone a detallar allí, hay una foto, parece que es la de Mussolini, donde está el Duce mirando en perfil. Y digo, ¿qué hace ahí? Y hay un macho cabrío. O sea, toda esa simbología aparece justamente como el bien y el mal, ¿no? Entonces Superman es un hombre que nunca toma, que nunca miente, que es supremamente honesto. O sea, aparece como la propia cristiandad victoriana traída de Inglaterra. Es un victoriano Superman y se comporta bien con todo el mundo. ¿Y a qué se dedica? Se dedica a resolver problemas de criminalidad menor. Es decir, no son crímenes políticos. O sea, no hay una manera de derrumbar el Estado, sino que son simplemente llamar al orden. Entonces él funciona como un paramilitar, porque entonces se salva, él va hacia, bueno, un paramilitar de poca monta además, porque se trata es como de hacer limpieza social, una cosa así. Entonces llega y captura al bandido y lo entrega a la cárcel. Me parece interesante además asimilar aquí a la parodia que le hace Megamente. Megamente es una parodia de Superman, porque incluso la ciudad se llama así, Metrópolis. Ahí dice Metrociudad, ciudad y polis. Y en Megamente el héroe, el villano al final, es el verdaderamente Megamente, que es el inteligente. El otro tiene unos dotes que a la larga no los ha cultivado. Y en eso se parece a Superman. Entonces, como para hacer esa correlación. ¿Dónde me parece que hay una traición a esa tradición propiamente norteamericana de altos valores? Cuando él viola las leyes naturales. Fíjense qué interesante. Hay una escena donde Luisa Lane queda muerta por un proyectil que desvió Lex Luthor para él hacerse con unas tierras en la Baja California. Y en la Baja California fue en una época donde había una sed de oro. Entonces todo el mundo
desde todas partes, sobre todo de Sudamérica, se iba al oeste de Estados Unidos a conseguir oro. El patrón oro como moneda también. Y resulta que Luisa Ley muere allí. Él ha salvado a todo el mundo y dejó de últimas a Luisa. Y dice, no, esto no puede ser. Y se lanza hacia el espacio y la conciencia, que podría ser el super yo, es decir, su padre le dice, no te metas en la historia humana. No te metas en la historia humana. Y él, violando ese principio que lo tiene arraigado, hace todo lo posible por devolver el tiempo. El eterno retorno, tal vez, y lo devuelve y esta vez salva a Luisa Ley. Entonces a mí me parece que ahí, solamente con ese gesto de amor irracional, que uno podría decir que es irracional porque le habían dicho, oiga, respete el orden, la historia humana, no se meta, ¿sí? Él se mete, se involucra y sin embargo salva a Luisa Ley, ¿sí? Esa parte me parece que pudiera funcionar como una voluntad de poder, de crear algo más allá de lo que le habían establecido, pero esa lectura es la de un Nietzsche más bien conservador, no tanto como el anarquizante que nos gustaría explotar más. Ahí va el tema hasta ahí, no sé, se pueden decir un poco más cosas, pero básicamente es eso. Maestro Rogelio, en el Meet nuevamente tenemos una intervención, entonces la voy a poner en pantalla para que el participante la pueda formular. ¿Listo? Entonces, ya lo contactamos. No se le oye. O con esa versión, digamos. Es posible que sea muy consciente el proceso de aculturación, digamos, ese manejo de la figura de un superhéroe que salva de unas situaciones particulares a algunas personas, esa figura que tiene también un punto débil y en ese sentido se parece un poco al cristianismo, digamos, a la figura de Cristo, tiene un punto débil. Hay unos malos que sí están a su nivel, porque digamos que la humanidad no está a su nivel, la humanidad normal. Es posible que sea muy consciente ese proceso, que además nos entra desde niños, es decir, desde niños nosotros empezamos a crecer con esa idea del superhéroe y eso permea absolutamente, creo que todos los órdenes de la vida, y no solamente la vida de los niños, sino la vida en general de los seres humanos, y especialmente de los seres humanos que no tienen ese sentido crítico o esa mirada crítica sobre este tipo de figuras y de íconos, y que incluso más allá de todo se convierten en grandes industrias de mercado, ¿no? Y en grandes competencias, digamos. Entonces, es como la pregunta, si eso, ¿creen ustedes que es consciente, muy consciente el proceso de aculturación? Gracias. Vale, gracias. Yo creo que esta idea de lo consciente y lo inconsciente es justamente la crítica que haría Nietzsche al hombre moderno que cree que sabe cómo es su cuerpo. Y acá hay una evocación a Spinoza cuando dice nadie sabe lo que es capaz el cuerpo. En ese sentido, cuando se dice nadie sabe lo que es capaz el cuerpo, me recuerda un fragmento de Así habló Zaratustra, cuando dice Nietzsche de los despreciadores del cuerpo. Dice que la gran razón es el sí mismo, el cuerpo, y que esa pequeña razón es producto del sí mismo. Y dice, ¿y quién sabe para qué la gran razón, es decir, el cuerpo, quiere esa pequeña razón? Y uno dice,
Y he visto al hombre moderno, ¿sí?, sentado sobre una varita, creo que dice así, dice, y esa varita es su alma, pero realmente no tiene ningún peso. Es decir, respecto a lo que dices tú de la cultura de masas, y es que a mí me parece que procede inconscientemente, como algo no intencional, como algo que atraviesa las formas de vida, la cotidianidad, y que va a funcionar como el mesianismo, pero una especie de mesianismo de las proyecciones, en el sentido que se diría que la religión son las proyecciones de lo que uno no tiene. O sea, a los dioses se le está permitido lo que uno no puede. En la cultura cristiana, pues, Dios es todopoderoso, pero hay un diablo que es capaz de hacer aquellas cosas que le están prohibidas a los sujetos. Esas proyecciones en la cultura de masas aparece de alguna manera reflejada en Superman, porque Superman es invencible, es todopoderoso y sin embargo es humilde, pero es una falsa modestia a la larga, ¿sí? Se le ve lo fanfarrón también a veces. Entonces, yo creo que la producción en masa y de un afán de identificación nacional, ¿sí?, como de la cultura que va a llevar la civilización a otros pueblos, y ese es el ejercicio que se hace en ese discurso. En uno de los viajes que tiene Superman y Luisa Lane, rodean la Estatua de la Libertad, y la Estatua de la Libertad es precisamente el fundamento de la ideología norteamericana. De decir, no, mire, Hinckelhammer mencionaba que una vez hubo un problema con los franceses y entonces los gringos dijeron, no, ya no le vamos a llamar papas a la francesa, sino papas de la libertad. Y es en serio, es decir, porque había ya un rechazo a por qué no se entiende la política, ¿sí? Y George Bush, cuando atacan las Torres Gemelas, él dice, ¿por qué nos odian? Es decir, parece que hay un enceguecimiento de lo que sucede a puertas allá de los Estados Unidos. Y ellos hablan, por ejemplo, de seguridad nacional, pero uno lo ve metido en todos los países. Uno dice, ¿seguridad nacional? ¿Por qué hablan de seguridad nacional? Hay una idea de un temor hacia ellos mismos. Yo creo que un personaje como Superman, que además tiene los colores de la bandera norteamericana, como el Capitán América, resulta muy significativo. Uno dice, claro, es una forma de identificación con una imagen popular, fácil de digerir, ¿sí?, que resultaría atractiva para el control masivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta el racismo sistémico que permanece en Estados Unidos, ¿sí? Allí, por ejemplo, no aparece un superhéroe negro sino hasta hace poco, ¿no?, con las Panteras Negras. Pero no sé, es decir, habría que seguir poniendo allí elementos. Un autor que trabaja eso de una manera interesante es Herbert Marcuse, en El hombre unidimensional. Dice, mire, la ideología norteamericana cerró el discurso de tal manera que ha creado hombres unidimensionales, que no son capaces de hacerse una crítica porque no tienen la manera de contrastarlo, porque nacieron urbanos, por ejemplo, absolutamente. Nosotros no podemos contrastar nuestra forma de vivir con lo urbano, como no sabemos qué sería trabajar sin salario, no sabemos qué es eso, por eso no se nos dificulta. Bien, maestro, nuevamente tenemos una intervención desde el Meet, entonces la proyectamos para que su merced la pueda escuchar y pueda responder. Digamos, esto ya en términos de relación con Superman, porque es bien interesante también como, digamos, cierto lugar de la cultura, cuando habla de Nietzsche, lo disfraza con el cuerpo de Superman, ¿no? Pero cuando uno analiza, como decía el propio Juan Sebastián, el concepto de Übermensch, pues Übermensch se traduciría mejor como ultrahombre, ¿sí?, o más allá del hombre. Es decir, el superhombre nietzscheano es como una suerte de vencedor, ¿no? Un creador de valores, ¿no?, que no solamente domina a quienes le rodean, sino que domina a sí mismo, ¿no? Y puede
construir o crear una nueva escala de valores. Digamos que pone el querer sobre el deber. Pero cuando uno mira la figura de Superman, pareciera que fuera más bien la némesis de Superman, ¿no? Porque Superman pone el deber sobre la voluntad, sobre el querer, ¿sí? Casi que las virtudes que expresa Superman son como las virtudes de la decadencia, ¿no? Digamos, la igualdad, la nación norteamericana, la defensa de la gente, bueno, de la gente blanca además, ¿no? Entonces, digamos que eso estaría como lejano del concepto de Uberman. ¿Qué vínculos podrías tú, digamos, claramente especificar? Porque a mí me parece que son conceptos antagonistas o figuras antagónicas, digamos. Uberman se estaría muy alejado de Superman de Clark Kent, ¿no? Que en el fondo es humano, demasiado humano, ese Superman. Y el Uberman va más allá del ser humano. Vale, bien, sí, yo creo que el ajuste de cuentas con la figura de Superman es válida, por supuesto que sí. A mí me viene a la mente la famosa trilogía con la que arranca el prólogo del Zaratustra, del camello, el león y el niño. Digamos que si uno quisiera contraponer a este Superman norteamericano y poner el Superman de Nietzsche, uno diría, el Superman de Nietzsche pues necesariamente es el niño, es el de la inocencia, que un Osho, el gurú de la India, de alguna manera recupera cuando habla de la inocencia, ¿sí? Este Superman de Nietzsche sería precisamente el niño que es capaz de crear sin resentimiento, sin el pasado, es decir, que es capaz de superar la historia. Si lo leemos en sentido más académico, sería superar el historicismo, o sea, abandonar la idea de que todo es amor fati. ¿Qué quiere decir amor fati? De que hay que aceptar el destino. A pesar de que él lo dice Nietzsche, hay que aceptar el destino. El superhombre que es capaz de crear nuevos valores no lo hace desde el resentimiento. En cambio, el Superman sí lo hace desde el resentimiento. ¿Por qué? Porque primero tiene un espíritu de camello. ¿Cuál es el espíritu del camello? El que acepta la doctrina, ¿sí? El que es capaz de seguir el orden, ¿sí? Entonces no fuma, no bebe, no altera el orden. Es decir, el orden está muy bien. Es una apología directa del capitalismo, mientras que la de Nietzsche es una apología indirecta, pudiéramos decir. Y solamente con la posibilidad de una revolución a lo del niño, en la figura de Nietzsche se pudiera hablar. Pero cuando viene, o sea, lo que le pone emoción a la figura de Superman es enfrentarse a los malos. Y esa revancha, ese temor de la justicia ir a castigarlos, y el castigo a los malos, esa podría ser una moral de resentimiento, una moral del león, una moral de aquel que se aleja y que dice no, pero no en relación a aquel que le dice tú debes, como sería el dragón que le dice tú debes, tú debes. Ese dragón es Kant, allí es toda la moral victoriana, puritana, calvinista, ¿sí? Que está diciendo, mire, lo que hay que hacer es esto, y es una moral rígida de principios pretendidamente universales, mientras que el león es como aquel que dice, no, ¿sabe qué? Ya no, pero siempre está pensando en términos del ya no, ¿sí? Y me parece, pudiera leerse así, a este Superman como entre el camello, y cuando para meterle emoción entonces hay que volverlo como un resentido. Pero ¿quién ocupa el papel del resentido? No es Superman, es Lex Luthor. Es un resentido social. Si uno se pone a ver el cuadro psicológico de este criminal, ni siquiera es un criminal político. Es alguien que quiere hacer el mal porque hay que hacer el mal. Digamos, esa caricaturización de lo criminal que excluye el crimen político, tal vez sí aparezca de alguna manera en Batman, que sí, que hay como de alguna forma una reivindicación. Cuando Batman asciende, que Zizek le hace una discusión allí,
son los presos que están allí revueltos, revolucionándose, pues rebelándose mejor contra la policía tan ordenada y tan casta de Ciudad Gótica. Uno dice, mire, estos sí son los rebeldes. Y no es casual que allí utilicen pasamontañas o bueno, que se cubran el rostro con trapos rojos. Hay toda una alusión a la revolución insurgente allí, pero queda allí como una especie de insurgencia, como resentimiento. Ya se han leído, sobre todo la derecha, ha leído a los levantamientos insurgentes y a la defensa de los derechos civiles, por ejemplo, como resentimiento. Cuando se habla de feminismo no es que son resentidas. Nietzsche nos ayudaría a decir que el resentimiento no es solamente un decir no, sino una manera de enfrentarse de alguna manera a un statu quo que sistemáticamente ha producido víctimas. Y en ese orden de ideas, la víctima que es capaz de hablar desde sí, sin referencia a su opresor, sería un superhombre. Para mí un superhombre, en el sentido nietzscheano de colonial, pudiera ser el que describiría un Frantz Fanon. Dice, mire, el condenado de la tierra que logra decir, mire, nosotros no somos el colono, no somos el que nos está colonizando, sino alguien diferente y que puede volver hacia atrás y se reivindica, ese sería un superhombre. Bueno, maestro, en los comentarios tenemos una pregunta que quisiera complementar con una duda que yo tengo, o bueno, de pronto como para complementar. Y es esta pregunta que nos hace Carlos, donde dice que Superman y el superhombre se complementan o se contradicen. Entonces, de acuerdo a lo que yo he comprendido en este conversatorio, quiero hacer una pequeña cita de Así habló Zaratustra, donde dice, el superhombre es el sentido de la tierra, diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos y están ellos también envenenados. La tierra está cansada de ellos, ojalá desaparezcan. En otro tiempo, el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto. Y con él han muerto también esos delincuentes. Ahora, lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de ella. Y digamos que en complemento a este pequeño fragmento, también, pues para que usted nos aclare un poquito más la duda, es en el texto del Anticristo, también Nietzsche hace como una contraposición al cristianismo, donde, digamos, mejor dicho, acá la cuestión sería, ¿ese Superman sería como ese anticristo o se complementarían o por el contrario son completamente diferentes de acuerdo a ese postulado y pues a lo que acabé de mencionar? Bien, genial, porque la cita nos ayuda a mirar una cosa interesante que ya habíamos señalado en su momento, pero que la cita nos trae a colación, porque dice los señores de la tierra, ¿sí? Ahí hay como una lectura que puede leerse de diferentes formas. Por ejemplo, y a propósito de lo que dice Carlos, un saludo, lo siguiente, es decir, se contradicen, si lo leemos desde un punto de vista reaccionario, ¿sí? De los que ejercen un poder de dominio sobre la tierra, y ahí nos serviría hacer una distinción entre voluntad de poder como dominación y voluntad de potencia como desarrollo de lo que uno es. Y si uno mantiene esa diferencia, puede salvar a Nietzsche de Nietzsche. Entonces decimos, en ese fragmento que tú leíste, que decía, mire, esta gente que quiere traer el cielo a la tierra, debería desaparecer. ¿Y cómo reza el Padre Nuestro? Dice que se haga en la tierra lo que se dice en el cielo, es decir, que se ponga en práctica lo que la palabra de Dios, que no está sucediendo, se haga. Entonces ahí está su anticristianismo, en su oposición a la utopía, a la esperanza. Está diciendo, no es posible que los bienaventurados que ahora lloran, mañana rían. No, para Nietzsche eso no es posible, digamos, si se lee así, como una voluntad de dominio.
porque entonces se acaba la moral de esclavos. Y si se acaba la moral de esclavos, entonces ¿para qué la moral de señores? O sea, la moral de los señores funciona porque hay una moral de esclavos. Ahora, con Superman, ahí habría una coincidencia en que en ningún momento Superman intenta transformar o transmutar los valores. Es un conservador. Está diciendo, no, el mundo tiene que estar así, tal cual. En Superman 2, cuando se liberan a estos que condenaron al general Zorg, ellos vuelven a la Tierra y dicen, quiero hablar con el dueño del planeta, y se van a Washington. Y hay una escena donde Superman, cuando ya los vuelve a encarcelar, va a la luna y endereza la bandera de Estados Unidos, en la luna. Entonces uno dice, eso es pura voluntad de dominio internacional, o sea, la luna es un problema de seguridad nacional, deberíamos decirlo así. Entonces, bueno, en ese sentido, en otro, en que no coinciden si lo vemos como voluntad de potencia, es decir, como el desarrollo de sí. Uno pudiera decir, no, ahí no coincide con Superman precisamente por lo que dice Santiago ahora. Y dice, ¿no sería esta creación de nuevos valores justamente lo interesante de Nietzsche? De decir, mire, somos capaces de crear una moral que no se base en la culpa, que no se base en una nostalgia por el pasado, sino que lo reivindique, que sea capaz de crear. En ese sentido, no coincide con Superman. Listo, maestro. Bueno, entonces digamos que para ir haciendo el cierre ya de esta conversación y articularlo con lo que se viene en los próximos conversatorios que están cordialmente invitados e invitadas, y es importante que se animen a participar también para con la voz poder ir haciendo las preguntas e ir interpelando a los expositores. Maestro, para finalizar, podríamos decir entonces que la idea de superhombre que se le ha atribuido a Nietzsche y que a veces se representa con la figura de Superman son completamente antagónicas, y que lo que está detrás de Superman, el superhéroe, en la tira cómica y todo lo que esto implica es la representación de la industria cultural o de la cultura de masas que básicamente pues en sus inicios es inglesa y luego pasa a ser norteamericana, y que con esto busca tener una hegemonía en el mundo. ¿Podríamos articular esa hipótesis? Sí, mira, yo creo que hay que hacerle caso a Nietzsche en su manera de leer. Y es decir, que depende desde dónde se está situado. Por eso, Paul Riquet, cuando habla de los maestros de la sospecha, hay que poner ahí una palabrita para hablar de Marx, de Freud, de Nietzsche, que es la hermenéutica. Y la hermenéutica quiere decir interpretación. Leer no es reproducir un texto, sino interpretarlo. En ese orden de ideas, yo diría, depende cómo lo mires. Nietzsche nos sirve para el conservador de Superman, nos sirve, o sea, en su lectura reaccionaria. Y una lectura que es supremamente dura con él es la de Georgi Lukács en El asalto a la razón. ¿Sí? La trayectoria del irracionalismo desde Schiller hasta Hitler. Por ejemplo, ahí pone a Nietzsche por los suelos, o sea, no lo rescata para nada. Pero si le hacemos una lectura un poco más justa, leyendo incluso desde Fernando González Ochoa en Los Negroides, que se nota una influencia de Nietzsche o de Zuleta o de Danilo Cruz Vélez o incluso se me fue Michel Onfray, uno puede decir, mire que puede hacer una lectura vivificante, bonita, interesante, que nos puede servir para la vida. Y ahí nos sirve para criticar justamente esa masificación de los seres humanos en seres estrictamente obedientes que no son capaces de crear, ¿sí? Cuya producción artística se muere. Mire que cierro con esto para no extenderme tanto. Marx hace una crítica a los circos. En algún momento dice, mire, un payaso que trabaja en un circo, ¿sí? Que trabaja en un circo y que tiene que cumplir una jornada y que le paguen un salario, él no es un artista. No es un artista, es un obrero asalariado. Y uno dice, uy, claro. Y en ese sentido Nietzsche también lo dice, ¿dónde está el ocio con dignidad que cualquier ser humano debería merecerse para producir arte, para inventarse una religión, por ejemplo?
¿sí? En ese sentido, como el Nietzsche estético, el Dios que habla de un Dionisio para todos, es que yo quisiera hablar. Y voy a tomar, cierro con una frase de Nietzsche, de Onfray, a propósito de Nietzsche, dice, pues si la filosofía de Nietzsche es una filosofía de élite, hay que elitizar al pueblo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, el conversatorio estuvo bastante interesante. Les agradecemos a todos por su participación. Espero que nos sigan acompañando en las próximas sesiones. Dentro de 15 días estaremos dialogando, conversando sobre la filosofía y los Simpson. Va a ser también un conversatorio muy interesante. Entonces, los esperamos. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, maestro, por la explicación, por de pronto dejarnos claros algunos conceptos y algunas ideas. Y no siendo más, entonces muchas gracias. Que tengan una linda tarde todos.